Como dije, habíamos comenzado con el capítulo 9 y vamos a leer del versículo 1 en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que su sangre no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré jamás toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente, de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Bueno, aquí ya habíamos leído algo acerca de este capítulo 9. Dijimos, esta es la tercera división del libro de Génesis. Vemos el comienzo del gobierno humano
en una tierra que está limpia después del juicio, que ha descansado y que está en condiciones para fructificar y producir en abundancia. Vemos aquí un cuadro del milenio también. Y vemos, podemos tomar en lo natural el ejemplo de lo que pasó aquí con Noé, como una enseñanza para nosotros. Varias cosas ya estuvimos viendo. Noé, igual que Adán y Eva, tienen la responsabilidad. Recordamos el capítulo 1 y el verso 28. Vamos a leer ese versículo porque es muy interesante llevar en cuenta. Recordamos el principio del libro de Génesis, vimos los motivos, la caída, el primero de los diluvios en el versículo 2, la caída de Satanás y el nuevo orden establecido por Dios, creando al hombre. Y vemos aquí el propósito. Tanto la tierra como el universo entero era un caos. Y les dijo Dios, dice el verso 28, y les bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta palabra sojuzgar se podría traducir en otras palabras por dominar por medio de la fuerza o ejercer autoridad evidente. Eso fue lo que se le comisionó a Adán. Adán fracasó. Ahora aquí vemos un nuevo comienzo con Noé. Como dijimos, aquí comienza el gobierno humano. Vemos una tierra nueva, vemos un nuevo principio, pero vemos a un hombre que por causa del pecado no va a poder ejercer este gobierno. A él se le entregó la autoridad, pero ahora vemos que frente a una circunstancia no tiene autoridad ni sobre sí mismo. Y esto es muy interesante también para que nosotros como hijos de Dios aprendamos a depender de la gracia de Dios. A veces los hijos de Dios hacemos cada comentario, pidiéndole que los impíos hagan cosas que ni los creyentes hacemos. Le encontramos la solución a tantas cosas, pero el hombre, por causa del pecado, somos incapaces. Y aquí vemos el resultado. Dios le entregó el dominio de todas las cosas y, como leímos, le dio todo lo que necesitaba para su mantenimiento. Y también Dios le entrega, como leímos, un pacto por el cual Él no va a destruir la tierra por el diluvio. Este arco iris, como ya habíamos visto, nos habla de su misericordia. Su misericordia. Y en Apocalipsis, solamente como una referencia, vamos a leer el capítulo 4. Apocalipsis, por el Espíritu Santo vemos a través de la palabra acerca de la eternidad. Y dice Apocalipsis 4 y el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí nosotros le vemos, cuando observamos, vemos la mitad del arco iris, como si fuera precisamente eso, solamente un arco. Pero el trono va a estar rodeado por completo de este cuadro que nos habla de la misericordia de Dios. Eso vamos también un día a ver, como decía nuestra hermana, le vamos a ver el Señor y vamos a ver patente las cosas que hoy vemos por la fe. Allí ese va a ser nuestro privilegio. Bueno,
Dios le dio dominio sobre todas las cosas, pero vemos aquí, apenas comenzado esta nueva etapa, ya comienza con su fracaso. Habíamos dicho, esta tierra ahora está llena de energía, enseguida produce lo que el hombre necesita. Pero este hombre se embriagó. Y también esto es un cuadro de los dones y las bendiciones de Dios cuando no sabemos administrar. Vemos aquí su fracaso. Él seguramente con mucho deseo plantó, preparó, pero eso fue para su ruina. Así a veces ocurre también con nosotros. Pedimos cosas al Señor, el Señor por su gracia nos entrega y después terminamos como Noé. ¿Cómo estaba Noé? Tirado en el piso. Qué triste condición, muchas veces. Dios por su gracia permite en nuestras vidas y nos otorga sus bendiciones. Pero necesitamos sabiduría de parte de Dios. ¿Cómo vamos a utilizar? ¿Y cuál es el fin o el propósito? Vemos aquí, esta es una nueva etapa, pero el pecado, como dije, está presente aún. Bueno, vemos la actitud de Cam. Él lo vio y lo contó. Cam, su nombre significa quemado por el sol. Y nos habla de aquellos que tienen la oportunidad de recibir la verdad y la rechazan. Ese sol que genera vida, en este caso manifiesta juicio. Sem, el otro de los hijos, tipo de la nueva creación. Y luego encontramos a Jafet, representa la vieja creación y también es tipo de los gentiles. Y vemos aquí en estos versos que hemos leído, dice el verso 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán. Así que aquí vemos, después de este episodio, vamos a encontrar personas de color y bueno, aquí vemos el origen, los camíticos o los que vulgarmente se les llama personas de color negro. Bueno, aquí encontramos el origen. Dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y siempre debemos pedirle al Señor sabiduría para interpretar la Escritura. Porque parece mentira, hoy, año 2019, todavía hay gente que cree que la esclavitud se puede respaldar por la palabra de Dios. Eso es una verdadera locura. Pero, sin embargo, países como Sudáfrica, que su sociedad está basada en el protestantismo, por años sostuvo el apartheid. Bueno, y cuando se le consultaba, iban a la Biblia y decían, bueno, pero la Biblia dice así. Bueno, que el Señor nos libre de esa ignorancia. Así fue en ese tiempo. Y dice, verso 26, dijo más, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habita en tiendas de Sem. O sea, Jafet vive en las tiendas de Sem. Ese fue el deseo de Dios. Si nosotros observamos, Sem es tipo de la nueva creación y Jafet del viejo hombre. A veces, tristemente, pasa al revés. Sem vive en la tienda de Jafet. Bueno, que el Señor nos ayude realmente a poder tomar una sabia decisión. Pero el deseo de Dios es así. Dice, y habite, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Y sea Canaán su siervo. Bueno, gracias al Señor, ¿no? Que podemos interpretar.
Vamos a avanzar un poco más. Sem, como dijimos, nos habla de la nueva creación y también nos habla de Israel. Las grandes bendiciones para la humanidad, Dios utilizó a su pueblo natural. Donde hay grandes descubrimientos científicos, los grandes poderes de este mundo, siempre vamos a encontrar un israelita. Porque Dios va a cumplir su promesa que vamos a leer ahora más adelante. Dios le hizo a Abraham su promesa. Bueno, gracias al Señor que podemos considerar capítulo 10 y el verso 1. Vamos mirando así en tipo y sombra y avanzando. La idea es ir sacando las ideas principales para que después cada uno de los obreros pueda sacar más enseñanza aún. Capítulo 10 del libro de Génesis. Vemos las generaciones de los hijos de Noé. Versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal. Hay una larga lista de donde cada uno de estos va a ir saliendo una nación. Se está preparando este mundo para ser lo que llegó a ser en este tiempo. Cada uno tiene una función y va a ir preparando. Algunos van a ser usados por Dios para bendición, algunos van a ser usados para probar a Israel y para confrontar. Y al leer vamos a ir encontrando casos como el del versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Ered, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Bueno, luego continúa la lista, dice, de esta tierra salió para Siria, y edificó Nínive, Rehobot y Calá, y luego sigue la lista, y así también dice el verso 21, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Bueno, y leemos así, y dice el versículo 32, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Bueno, vemos aquí una descripción, nombres de los que luego fundaron estas naciones. Como dije, algunas van a ser afines a los propósitos de Dios, como conocemos al leer en el Antiguo Testamento. Y dice el capítulo 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron. Ya estuvimos viendo la condición del ser humano. Ahora vemos aquí un nuevo comienzo, pero todavía está en la escena el pecado. Y vemos que el hombre va tomando sus decisiones y Dios, por su gracia, le da esta libertad, así como hasta el día de hoy. Cada uno de nosotros tomamos nuestras decisiones. Dice, vemos la descripción de ese lugar, de ese ambiente, de ese tiempo. Toda la tierra, una sola lengua y una misma palabra. Pero note el verso 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente,
Este oriente nos habla de la guía y la protección de Dios. El oriente. ¿Por qué se le llamaba así? Porque a la mañana uno miraba el sol muy temprano y se orientaba. ¿Cuál era su ubicación geográfica? Y el ser humano sin Dios está totalmente desorientado. No sabe ni para qué está acá, no sabe qué va a hacer de su vida, no sabe cuál es el sentido y dónde va a encontrar la paz, el descanso, no sabe nada. Totalmente una vida sin rumbo. Así está el hombre y así estaba en aquel entonces. Dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente, ¿quién le habrá inspirado a salir de ahí? Satanás. Mire lo que les hizo encontrar. Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¡Qué bárbaro! Así muchas veces encontramos también aún en este tiempo. Cuando nos alejamos de la comunión con el Señor, el enemigo enseguida va a poner algo ahí, aparentemente. Y mire lo que ellos deciden. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hay varias cosas que encontramos aquí. En primer lugar, el deseo del hombre de llegar a Dios. Ya habíamos dicho, el resultado del pecado trae un vacío en el corazón del hombre. Pero en su interior, dice el libro de Eclesiastés, que Dios puso eternidad en el corazón. El hombre discierne, presiente algo más allá del ojo natural. Imagínese si encima está influenciado por Satanás. ¿Qué cree que va a hacer? Por eso el hombre religioso busca llegar a Dios según su concepto. No tiene en cuenta el manual de instrucciones perfecto que es la palabra de Dios, sino que desde su propia mente inspirada por Satanás, cree que puede llegar a Dios por el esfuerzo propio. Puede llegar a Dios según su concepto humano. Yo recuerdo cuando no conocía el Evangelio, decía que la gente buena toda iba al cielo. Eso no sé quién me lo dijo, pero yo creía eso. Bueno, así aquí vemos un cuadro. Estos procuran acercarse a Dios por medio del esfuerzo humano. Y esto que fue en el principio y los cuales fueron esparcidos, esa enseñanza diabólica llega hasta el día de hoy. Llegar a Dios por obras. Así enseñan las religiones más grandes del mundo. Una de ellas el catolicismo romano. Dice, hay que ser bueno para llegar a Dios. Y el problema es que muchas iglesias evangélicas tomaron ese mismo concepto. Y ahora enseña salvación por obra, no por fe. Y vamos a ver algo acerca de este cuadro. Versículo 3.
Ellos resolvieron, inspirado por el enemigo, cuál iba a ser el elemento. ¿Se acuerda cuando vimos en el principio el libro de Génesis que aparece la tierra que va a ser el medio por el cual se va a desarrollar la vida? Y dijimos, esa tierra nos habla de Cristo. Bueno, el religioso hace ladrillo. Esa tierra que genera vida, las hermanas que hacen huerta o que tienen plantas saben la importancia de la tierra. Pero imagínense poner una plantita en un ladrillo. Ya ahí no hay ningún tipo de vida. Y eso es lo que hace el religioso. Estropea la obra de Cristo. No tiene ningún valor. Él va a hacer todo lo contrario del propósito y el deseo de Dios. Ellos hacen ladrillo cociéndolo con fuego. Y dice, le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. ¿Por qué el Espíritu Santo hace esta mención? Porque nuestro Dios edifica con piedras. Dice Pedro, acerquémonos a Él, piedra viva. Nosotros también como piedras vivas somos edificados, dice. Qué hermoso. ¿De dónde surgen las piedras? En lo natural fue creado por Dios. Creado por Dios. Y así también cada uno de nosotros. Pero vemos el hombre natural, tiene otra idea. Vamos a hacer ladrillo, dice. Y vamos a usar asfalto en lugar de mezcla. La iglesia falsa. Este es un buen cuadro de la iglesia falsa. Procurando llegar a Dios por medio del esfuerzo propio. Escuchamos una y otra vez la falsa enseñanza. Hermano, esfuércese. La Biblia dice que debemos creer, no esforzarnos. Sin embargo, se desvirtuó tanto el Evangelio que hoy se da por sentado el error. Pero gracias al Señor que Él tiene el control de todas las cosas. Aún hasta el día de hoy se construyen templos con grandes torres. Algunas natural, pero lo más triste cuando se siguen construyendo las torres espirituales. Y se enseña de esa forma. Bueno, que el Señor nos libre y nos dé su gracia para poder compartir la palabra de Dios. La iglesia falsa se hace llamar madre. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y muchas veces escuchamos, que la iglesia católica es la madre de todas las iglesias? Bueno, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 17. Vemos la revelación que recibió Juan. Apocalipsis, capítulo 17. Se puede leer desde el verso 1, pero vamos a retomar nosotros en el verso 4. La mujer, dijimos, como hemos escuchado también, la mujer habla de iglesias. Pero esta es una gran ramera. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Qué cuadro para Juan esta revelación. Y así también cuando el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, nos impacta. Y vemos lo que la palabra de Dios describe de esta mujer, y dice la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y nos hace pensar
el trabajo del Espíritu Santo, sacándonos de ese lugar, porque nosotros antes también estábamos en ese lugar. Y como dije, el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés está aquí, sobre este planeta, preparando, buscando, revelando a Cristo y dándonos el poder. Y así ha sido estos 2000 años y sigue hasta el día de hoy. Por eso estamos aquí. Solamente porque Él tiene el poder para sostenernos y juntarnos, inquietarnos y movernos. Solamente. Y esto vio Juan. Y dice el verso 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde las rameras se sientan, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en las bestias, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán su carne y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra. Esto es la iglesia falsa, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, así describe la palabra de Dios a la iglesia falsa. ¿Y cómo describe a la verdadera iglesia? El hombre natural piensa en grandes organizaciones, grandes torres, grandes movimientos, pero viene la palabra de Dios y nos va a mostrar y nos va a hacer ver cómo ve nuestro Dios. 2 Corintios, capítulo 11 y el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por un lado, una madre prostituta, por otro lado, una virgen. La mente natural, el hombre natural, ¿qué va a elegir? Lo peor. Pero la vida de Cristo bajo la revelación del Espíritu Santo nos va a hacer ver la hermosura de esta mujer. Pura, esperando a su amado. Ese es nuestro privilegio. Y Dios sigue construyendo hoy con piedras vivas. El hombre construye con ligamentos humanos, el barro. Organizaciones, sistemas. Bueno, gracias a Dios que Él utiliza otra forma. Dios nos liga por causa de la verdad. Hoy la situación es similar.
vemos al leer en este capítulo 11 de Génesis, en ningún momento se considera qué opina Dios. En ningún momento. Ellos están aquí, toman una decisión, y así también nosotros tenemos que ver y considerar para nosotros, con las cosas que nosotros hacemos y decidimos. ¿Será que consultamos qué opina el Señor de este asunto? ¿O hacemos nomás? Dice el libro de los Jueces que en aquel entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese peligro está hasta el día de hoy. Y quiero hacer una acotación, y no quiero que malinterprete. Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, no hay ninguna duda. Pero necesitamos la guía del Espíritu Santo. Porque tener la palabra de Dios y no tener la guía del Espíritu Santo es un peligro también. Necesitamos orar y tener la convicción y lo que nuestro Padre nos habla día a día. No vaya a buscar. Yo a veces he tenido experiencia con algunos hermanos de otro lugar, no de acá, que primero tiene una idea y después busca un texto bíblico para respaldar su fracaso. No. Un día conocimos un hermano que vivía una vida de pecado y le dije que la palabra de Dios no la avalaba y me dijo, ¿cómo que no? Si está la ley de clemencia, me dijo. ¡Qué bárbaro! Usar la palabra de Dios para refugiarse. Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios y tener permanentemente la guía del Espíritu Santo. Y Él nunca va a avalar el pecado. Nunca va a avalar tal cosa. Así que vemos aquí la actitud de estos hombres. Ellos están de acuerdo en vivir y construir sin Dios. Y nosotros, especialmente los jóvenes que están aquí, acá hay varias jóvenes, están construyendo su futuro. Y Dios tiene que estar en la cabecera de la mesa. Él tiene que ser el primero en dar su opinión. Por supuesto que nuestra vieja creación tiene otras ideas al momento. Pero bueno, gracias al Señor por su palabra. Juan capítulo 1, creo que todos conocemos lo que aconteció con Israel cuando el Señor Jesús vino a esta tierra. Juan capítulo 1, vemos este cuadro, un triste cuadro. Dice en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hay una de las versiones antiguas dice, los suyos le volvieron la espalda. Y decimos que bárbaro los religiosos, que bárbaro el pueblo elegido de Dios, y a veces los creyentes hacemos lo mismo. Esto no me agrada, entonces no voy a aceptar. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, dice el verso 13. Podemos leer el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que en la obediencia a la palabra de Dios vamos a ser engendrados sanamente. Pero, ¿qué dice el Espíritu Santo aquí? Que hay otras cosas que se pueden engendrar. Y menciona sangre, esto habla de familiaridad. Carne, voluntad de carne, voluntad de varón. Esto también produce engendros. Engendros. Una cosa es ser engendrado naturalmente y otra cosa significa la palabra engendro. La palabra engendro significa un ser vivo con aspecto físico deformado, un monstruo. Y hay muchas cosas que nacen en nuestro entorno fuera de la palabra de Dios. Sabemos que la gracia de Dios va a dar solución a todo, pero a veces las consecuencias tienen un sabor amargo y un peso innecesario. Bueno, ojalá que en nuestra vida cotidiana
siempre llevemos presente a nuestro Dios. Empezamos por cosas pequeñas, pero siempre consultamos la voluntad de nuestro Dios. Por eso la importancia de orar, de vivir en comunión con el Señor. A veces demasiado queremos utilizar que somos del mensaje de gracia, dice. Bueno, yo siempre digo, así como en lo natural los médicos dicen, las personas son lo que comen. Bueno, entonces los mejores creyentes tenemos que ser los de este mensaje. ¿Qué excusa podemos tener? A veces buscamos excusa para disimular nuestra incredulidad. Nuestra parte es creer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a volver ya para finalizar al capítulo 11 de Génesis. Vemos cuál fue el resultado. Dice el versículo 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad, pero no dejaron de pensar lo mismo. Pasaron los siglos y el ser humano sigue pensando igual. Y como dije, lo triste cuando los creyentes, los hijos de Dios, también piensan igual. Construir sin preguntarle a Dios. Se construyen familias, matrimonios, se construyen congregaciones sin llamamiento. Qué triste condición. Si tenemos el plano perfecto, tenemos la gracia de Dios y el Espíritu Santo que nos revela, ¿por qué vamos a buscar el fracaso? Así fue la condición de estos hombres. Bueno, luego desde el verso 10 leemos la descendencia de Sem. Y de esta descendencia Dios va a levantar a Abraham. Y siempre me impactó este cuadro de Génesis capítulo 11. En aquella época no había, como hay ahora, un dron que puede tomar las imágenes. Pero podemos imaginar por un momento la torre en construcción. Y por el otro lado, un desierto, la naturaleza virgen como estaba en aquel tiempo. Es un cuadro desolador. Un montón de hombres preparados con un propósito en el cual Dios no está en cuenta. Pero Dios tiene el control de todo. Y así también aprendemos. Nuevamente vemos caos. Pero nuevamente vemos que Dios no va a perder su plan. Dios tiene un plan. Y ese plan se va a cumplir. Y dice aquí el verso 25, y vivió Nacor después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram, y Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento en Ur de los caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años. Y murió Taré en Harán. Vemos aquí una familia, un comienzo, un llamamiento. Dios, como dije, está en control de todas las cosas. Ahora, aún hoy, en medio de esta gran apostasía, oscuridad, frialdad, desolación, falta de amor, Dios sigue obrando. Por eso estamos aquí y por eso se predica este mensaje en tantos lugares. Gracias al Señor.
Gracias al Señor por su fidelidad. Vemos aquí el llamamiento, el comienzo de esta nueva etapa. Taré. Se ve que antiguamente la sociedad era mucho más, tenía otro tipo de educación, porque Taré invitó y todos salieron. Hoy usted le dice a un chico, vamos a ir a tal hora, y se arma una discusión ahí, pero se ve que era otro tipo de sociedad. Taré. Como vamos a ver, ya la hora se nos fue, es un tipo del viejo hombre. Y dice, salieron de Ur de los Caldeos y avanzaron hasta Aram. Esa es una distancia de 1000 kilómetros. Aram, su nombre significa lugar seco y sin fruto. Y ahí va a quedar este hombre, Taré. Su nombre significa tardanza. Tardanza. Y llama la atención el verso 32, dice, y fueron los días de Taré 205 años. ¡Qué larga vida! Y a veces pensamos así del viejo hombre, no se muere más. Pero gracias a Dios que se murió. Y ahora va a comenzar una nueva etapa. Y este es un cuadro, también nos habla de la cruz. Pero hasta aquí no vamos a ver, ya la hora se nos fue.